Hola, muy buenas noches. Golpe al narcotráfico en Galicia. 11 personas vinculadas al clan de los Charlines han sido detenidas hoy en Vilagarcía por un presunto delito de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico. Es sin duda uno de los titulares de la jornada, una jornada caracterizada por el calor y en el que además queremos tomarle la temperatura al Xacobeo. El presidente de la Xunta lo calificaba esta mañana de acontecimiento de la década. Lo estamos viviendo así los gallegos. Es 5 de julio, desde la redacción central de La Voz de Galicia. Bienvenidos a Vía V. Más de 1 millón de personas han participado ya en los actos programados por el Xacobeo 2010, según el balance de los 6 primeros meses presentado hoy por el presidente de la Xunta. Especialmente bueno resultó el mes de mayo, que registró las cifras de turistas y pernoctas más elevadas de la década. Son los datos provisionales de un Xacobeo que también traerá al Papa Benedicto XVI a Compostela, una visita que hoy se ha sabido tendrá lugar el próximo 6 de noviembre. Del Xacobeo y del resto de las porciones de la actualidad que nos ha dejado este lunes hablaremos esta noche con Roberto Blanco Valdés. Buenas noches. Hola, buenas noches. Paula Prado, buenas noches. Hola, buenas noches. Martiño Noriega, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Si quieren participar en directo en este debate, ya saben que pueden hacerlo a través de 3 vías, enviándonos un SMS al 25522 y si no, dejándonos sus reflexiones, sus mensajes, sus comentarios en nuestra dirección de correo electrónico viav@vtelevisión.es y si no, en nuestra página de Facebook. Decíamos que balance triunfalista el que hacía esta mañana el presidente de la Xunta sobre el Xacobeo 2010. En el Ecuador del Año Santo, Alberto Núñez Feijóo y el consejero de Cultura, Roberto Varela, presentaban la programación de los próximos 6 meses. La Xunta por fin ha deshojado la margarita revelando los actos centrales de la programación del Xacobeo. Destaca el concierto de la banda británica Muse el 27 de agosto en el Monte de Gozo. Pero no es el único gran evento, todo para confirmar, según la Xunta, que o Xacobeo 2010 está a resultar o acontecemento da década. Además de Muse, el Monte de Gozo acogerá el festival MTV Day Galicia, 2 actos que se espera congreguen a 60.000 personas, a las que hay que sumar las cerca de 100.000 que confían reunir en la Festa dos Mundos, un macroconcierto de música africana con artistas como Damon Albarn, Femi Kuti o Corinne Bailey Rae, que tendrán como escenario la coruñesa playa de Santa Cristina, en Oleiros. La intención es mejorar la cifra de asistentes en los casi 1.000 eventos culturales que tendrán lugar hasta final del Año Santo. Preto de 1 millón de persoas disfrutaron en algún acto do Xacobeo. Algunos de los eventos pendientes, además de los mencionados, son los conciertos de Mark Knopfler, Ben Harper o Leonard Cohen. Bueno, acontecimiento de la década, calificaba el presidente de la Xunta hoy a este Xacobeo. Martiño, compartes la valoración? Home, eu non a comparto. Eu penso que nese sentido o presidente e en xeral o goberno co tema Xacobeo está a vivir das rentas. Sí que comparto que Xacobeo é unha marca consolidada, que verdadeiramente ten un tirón importante, que leva funcionando con éxito pois xa en varias edicións e sobre todo que alcanzou outra dimensión, non é simplemente a cuestión religiosa, tamén é a cuestión cultural e iso pois xerou unha marca que sí que arrastra por inercia a un importante segmento de poboación e fai mellorar o que son os resultados dentro do punto de vista do turismo e dentro do punto de vista da dinámica económica na cidade e tamén no país, pero sí que a min dame a sensación de que están a vivir as rentas porque eu coido que este Xacobeo, se por algo se caracterizou foi pola baixa planificación, improvisouse moito, de feito o feito de que hoxe estén a presentar como a segunda quenda do ano non é propio dun evento desta magnitude e o que botei tamén un pouco en falta, ademais da falta de planificación, foi un equilibrio entre o local e o universal. Eu penso que o Xacobeo debe ser un momento importante para abrirnos ao mundo, para atraer a referentes musicais e culturais e tamén para ensinarlle ao mundo o que nós temos. Entón, nese sentido, sí que na programación boto en falta un pouco un equilibrio entre o local e o universal. Polo tanto, vivir das rentas, improvisación e unha programación cultural un pouco asimétrica. Paula. Bueno, yo estoy en desacuerdo, ¿no? Falta de improvisación y baja planificación. El gobierno de la Xunta de Galicia entró a gobernar en abril del año pasado y no había absolutamente nada planificado respecto al Xacobeo, cuando en anteriores Xacobeos
pues se planificaba con 2 años de antelación. De hecho, la comisión mixta, que está formada por el Concello de Santiago, la Xunta de Galicia y la Junta de Seguridad, normalmente se reunían por primera vez a principios de 2 años antes de la celebración del evento, ¿no? En el caso del año 2010, del Xacobeo 2010, la primera reunión tuvo lugar el 31 de julio, si mal no recuerdo, a finales de julio del año 2009, es decir, 6 meses antes de que se iniciase el Año Santo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que se hizo una planificación ajustada al tiempo que había, que eran, ya digo, 6 meses, y lo que se hizo fue la planificación de la primera parte, de los 6 primeros meses. Yo creo que está bien y los resultados están ahí. Hay unos resultados extraordinarios de afluencia de turistas. Los agoreros, bueno, pues los falsos agoreros ahora estarán, pues no sé si tirándose de los pelos o qué estarán diciendo, ¿no? Porque decían que las cifras iban mal, que las pernoctas estaban mal, y bueno, los datos que ha dado hoy el presidente de la Xunta, pues creo que son importantes, ¿no? No solo hay una mejoría respecto al año 2009, sino incluso son mejores resultados que en el año 2004. Recordemos que es un año donde había los años bonanza, ¿no? Es decir, ahora mismo estamos en una situación de crisis donde supuestamente tendría que verse reflejada en la afluencia de turistas a Galicia, y no es el caso, ¿no? Entonces, efectivamente, cuando se habla de que es el acontecimiento de la década, yo creo que se refiere entre el año 2000 y el año 2010, porque si tenemos como referencia el año 2004, que es el último Xacobeo, y los datos que tenemos ahora en el primer semestre mejoran incluso los del año 2004, pues yo creo que es acertado hablar del acontecimiento de la década. Roberto. Estaría bien que los periodistas de La Voz hicieran un día una peneira en el periódico y fueran viendo cuántos acontecimientos de la década o del siglo hay cada año, ¿no? Y nos llevaríamos una sorpresa. Si peneirásemos el periódico, que esto da muy buena información, pues podríamos verlo, ¿no? Y decía Talleyrand, el gran político francés, y lo recordaba el otro día a cuenta de otra cosa en un artículo en La Voz, que todo lo exagerado es insignificante, ¿no? Y, hombre, la frase, más allá de la inteligencia de la frase, ¿no?, tiene mucha razón. Es decir, hay un punto a partir del cual la exageración pues elimina el efecto, ¿no? Porque a base de ser una cosa exagerada, pues no es creíble. El Xacobeo va bien en el sentido de que, lo decía Martiño, yo coincido con él, y lo decía Paula, hay una marca muy consolidada. Es decir, Galicia ha sido capaz de consolidar una marca que es sin duda alguna la marca más conocida del país, la marca más conocida, que resume mejor la oferta del país desde el punto de vista turístico, cultural, es sin duda alguna la marca Xacobeo. No es una marca de ahora, es una marca que lleva mucho tiempo funcionando, con la que ha trabajado varias administraciones. Y este Xacobeo, desde esa perspectiva, la sensación que da es que va bien, es decir, que está yendo gente, hay más que pasearse por la ciudad de Santiago, creo que menos en otros sitios, pero en la ciudad de Santiago para verlo todos los días. Pero hay un dato que es evidente, y es que estamos en una situación muy complicada desde el punto de vista económico, que una buena parte de la programación se hace con dinero público, y por tanto que la programación ha tenido que bajar. Lo que no se puede es, cuando se habla en clave de reducción de gastos por la crisis, decir estamos reduciendo gastos, y cuando se habla en clave de Xacobeo decir no, es decir, que se pueden juntar las dos cosas. Va peor, la oferta es una oferta controlada y reducida, porque ha habido que ajustarla a una situación económica muy compleja y muy difícil, y es una buena decisión, es una correcta decisión, es una sensata decisión haberlo reducido. Nadie entendería que se estuviera tirando el dinero a manos llenas en una situación tan compleja y tan complicada como esta. Bueno, hoy hablamos además de escuchar las palabras del presidente de la Xunta, estaba también el consejero de Cultura, que fue la persona encargada un poco de detallar, de dar las pinceladas de esa programación para los próximos 6 meses. Con él hablamos, y hablamos de esa sensación que muchos podemos tener de que están demasiado concentrados los actos en Santiago. A ver qué nos dijo. Si sumamos toda a programación, por exemplo, a programación musical de todo o ano, de pop, por exemplo, se a concentramos, eu penso que non hai ningún festival no mundo que teña semexante cantidade de nomes. Estou moi satisfeito. Bueno, son prácticamente 2000 actos, é prácticamente imposible non encontrar algo que non sexa do gusto de todo o mundo. Eu penso que está todo representado. Intentamos facer un equilibrio sobre todo entre as grandes cidades. Eu penso que ese equilibrio entre o norte e o sur se ten conseguido. Evidentemente Santiago ocupa un lugar protagonista, porque temos aquí tamén un Monte do Gozo que o gestionamos nós, pero eu penso que en xeral entre os 140 concellos dos camiños e as grandes cidades intentamos facelo da maneira máis equilibrada posible.
Bueno, hoy estaban animados efectivamente el presidente de la Xunta y Roberto Varela, porque decía que ningún festival do mundo vai ter oferta de pop. A mí gusta a música e non acabo de velo terriblemente atractivo, non? Eu coincido no que decía Roberto, tamén é certo que nestes momentos a situación é complexa de cara a facer unha planificación cultural, hai que utilizar o sentido común á hora de facela, entón, ás veces sí que non cadran ben os dous conceptos en que estamos, non? Ou temos a mellor programación ou temos unha situación complicada e unha contención de gasto. De todas maneiras, eu a programación vexo bastante seivas, non? Eu non estou de acordo coa descentralización que existiu de Compostela, no que a planificación de actos. Penso que se lixeirou bastante o peso dunha cidade simbólica no que é o país e que tamén en parte copartícipe da marca Xacobeo, porque é donde remata o camiño, onde rematan todos os camiños, e a mí sí que me dá a sensación polos motivos que sexan que houve un exceso de descentralización de eventos e un alixeiramento do que é o peso da cidade na programación. A propia cidade o recoñeceu incluso no seu conxunto, incluso todas as forzas políticas o recoñeceron, non? Logo eu tamén demando, e aí sí que podía encaixar un pouco no que decía con anterioridade, no equilibrio entre o que ven sendo o que nos facemos, o que nos producimos musicalmente a nivel artístico, a nivel dos nosos artistas e tamén os referentes internacionais. A min, sigo dicindo, pareceme que hai unha certa asimetría e hai un concepto un pouco de minusvalorar o propio na medida en que eso non resulta atractivo. Non é só para fixar poboación e para que a nosa poboación este contenta, senón para que a xente que veña tamén nos coñeza, ademais de ter referentes internacionais, que está moi ben. E en canto ás cifras, eu aí, un pouco enlazando xa para rematar, non comparto a valoración que se fai, porque podemos estar falando de cantidade, pero de calidade, e no tema do turismo, é turismo de calidade, e cando falo de turismo de calidade non fago diferenciación entre as persoas, senón turismo que se fixa, que pasa 2-3 noites, que ten unha verdadeira actividade, un verdadeiro gasto. Non o sei, onte escribía na súa columna na parte posterior, na página posterior do especial de Economía, Juan Carlos Martínez, na Voz de Galicia, e contaba que o gasto medio por turista en Galicia é superior ao gasto medio por turista en España. Non recordo se as cifras eran 98 euros e 109, non? É dicir, que estamos... O turismo é un turista distinto, é dicir, o turista non é o turista de playa, de sol e playa, non é un turista máis culto, e o turista que camiña é un turista distinto que o turista que chega en autobuses, os turistas que ves en Roma, que ves ali as dársenas de autobuses que chegan pola mañán e os levan a ver todo Roma nun día e se marchan pola noite, non? Que é unha cousa... Pero, ao mesmo tempo, no tema concreto da descentralización, hai tamén dous discursos, e eu comprendo que é difícil. Hai que facer un discurso en Santiago, e estou seguro que Paula ten que facer máis ese discurso, e Martiño, que queda perto da cidade de Santiago, como alcalde de Teo tamén, pero logo hai un discurso xeral da comunidade autónoma, non? É dicir, que faz? Pois, se estás facendo unha programación cultural, a mí me extraña un pouco de todos os xeitos este triunfalismo do conselleiro, porque o conselleiro viaxou, é un home viaxado, non? E se un colle a xenda de actos de calqueira gran cidade europea, xa non digamos de unha grande cidade americana, non ten que haber Xacobeo para ter cousas así. Non ten que haber Xacobeo, se vas a Nova York, ou vas a Milán, ou vas a Barcelona, ou vas a Madrid, ou vas a Berlín, ou vas a Londres, pois non hai Xacobeo e hai todos os anos concertos, exposicións, hai de todo, non? E o conselleiro de Cultura, que é un home viaxado, que viveu moitos anos fora, que fala idiomas, pois o sabe ben moito mellor que a mí, seguro. Nosotros hicimos unha pequeña maldad, que es que coincidimos todos en que la marca de Xacobeo está consolidada, pero lo que queríamos era saber si los gallegos con los que nos encontramos por la calle eran capaces de decirnos alguna actuación de relumbrón de estos días, y esto fue lo que nos encontramos. El Xacobeo 2010 por fin empieza a asemejarse a las grandes citas musicales de los últimos años jubilares. La confirmación del grupo británico Muse para el 27 de agosto en el Monte do Gozo ha puesto el broche a más de 700 eventos culturales que hasta ahora se aquejaban de la ausencia de grupos internacionales de calado. El recuerdo de grandes conciertos como los protagonizados por los Rolling Stones, Red Hot Chili Peppers, Aerosmith o David Bowie han ensombrecido una celebración que muchos acusaron de pobre para un Xacobeo que se despide este año hasta el 2021. Eric Clapton o el tenor Pavarotti también se suman a una lista de estrellas que por unas horas lograron eclipsar la magia del Año Santo con sus actuaciones. Bueno, este era efectivamente un vídeo histórico en el que tratamos de recordar algunos de esos eventos que han quedado en la retina de todos los que siguieron el Xacobeo, pero también tenemos preparada esa encuesta que decía yo que tratamos de hacer en las calles de A Coruña, en este caso, para averiguar si los gallegos están al tanto de la programación de ese Xacobeo que con tanta emoción han medido hoy el presidente de la Xunta y el Consello de Cultura.
No sé, no se sabe nada. Bueno, pues en general bastante irregular. Sé que va a actuar Mus, creo que viene a Santiago y no sé mucho más. No me entero de nada últimamente. Artistas como Muse y esta gente. Nada, que viene Muse y nada más. No hay información. Yo no me enteré de mucho. Este año están haciendo conciertos así y los traen con motivo de eso del Xacobeo. Sé que vienen los Muse. No conozco ninguno. No, yo ni idea de eso. No. Bueno, yo creo que era un público objetivo que en parte me han destinado gran parte de la programación del Xacobeo y la verdad es que el resultado es un poco desolador, ¿no, Paula? Hay una falta de comunicación o ha fallado algo en la comunicación de la programación con ese público objetivo, ¿no? Hombre, no sé, vamos a ver, estabas hablando de una programación que se presentó hoy y evidentemente lo que más suena es Muse, que es el que más bombo se le dio, pero no podemos olvidar que en Coruña hubo el Festival Sonar, que tuvimos el Xacobeo Clásico con Cecilia Bartoli, Lang Lang, quiero decir, con grandes de la música clásica. En Santiago, pues ahora los que acabáis de decir, Leonard Cohen, el Festival MTV. Bueno, yo creo que de aquí a final de año y hasta agosto, estas personas que hoy han dicho que no conocían la programación, la conocerán porque, ya digo, se ha dado a conocer hoy mismo, ¿no? Entonces difícilmente puedes saberlo. Y sin embargo algunos ya hablaban de Muse. Porque lo adelantó la Voz de Galicia. Ah, bueno, pues muy bien por la Voz de Galicia. Pero quiero decir que efectivamente, si es hoy cuando se presenta la programación del semestre, evidentemente, pues... Bueno, lo que pasa es que era una pregunta abierta, ¿eh? O sea, que díganos alguna actuación que se haya quedado del Xacobeo. La gente está un poco despistada. Por ejemplo, en Coruña el Festival Sonar acudió muchísima gente y nadie dijo que el Sonar, ¿no? Yo no sé si es porque no asistieron o porque no lo asociaban al Xacobeo. Pues eso también es un problema. ¿Por qué no? Sí, puede ser, no digo que no. De todas maneras, fíjate, hay una cosa, con todo el respeto, he dicho, yo creo que está bien y que está muy bien que se hagan estas cosas y que seguro que se han hecho muchísimos actos y, en fin, yo no lo discuto, ¿no? Pero algunas veces, cuando se habla de Xacobeo y actuaciones, ¿no? Y se relaciona una cosa con la otra, digo, bueno, vamos a ver, imaginemos un individuo que va a Venecia, ¿no? Por comparar una ciudad con un gran impacto histórico, con un gran... Yo no soy capaz de imaginarme a alguien que vaya a Venecia fundamentalmente a oír un concierto. Claro, es que la gente va a Venecia a ver Venecia, es decir, a ver esto el Campanile, a ver esto la plaza de San Marcos, a darse un paseo en góndola. Es que a lo mejor hay una pregunta que si no está agotado el modelo de Xacobeo, que a lo mejor triunfó en un momento determinado, pero que no ha evolucionado, ¿no? Bueno, la gente viene a Santiago a ver, los que vienen a caminar vienen a hacer el camino. Los que vienen a Santiago vienen básicamente a ver la ciudad, que es una ciudad espectacular, una ciudad con un patrimonio histórico artístico excepcional, con una catedral que es una de las grandes catedrales de Europa, sin duda de ninguna clase, y de paso que vienen a Santiago, los que tienen medios económicos, se pasean por una ciudad como Vigo, que es una gran ciudad, o se pasean por una ciudad como Coruña, que es una preciosa ciudad, con un frontal marítimo absolutamente impresionante, o van a Pontevedra, que tiene una ciudad histórica antigua muy bonita, etcétera, etcétera. Esta es la gran oferta. Es cierto, luego hay un público que va a los conciertos, sin duda, y se le ofrecen conciertos a buenos precios, a precios económicos, a precios políticos, y van a los conciertos, pero yo no sé muy bien si realmente una cosa y la otra están bien relacionadas. Es decir, que a lo que yo todas las mañanas cuando subo hacia el aeropuerto, cuando salgo de viaje, voy por esa carretera, veo hay docenas de cientos de peregrinos bajando, ¿no? Andando, y los ves por Santiago, los ves yendo a buscar sellar la Compostela, la zona donde está el depósito de mochilas, hay mucha gente, y hay muchos turistas, las dársenas de autobuses están llenas, pero la gente viene a ver la ciudad. Y de paso ve otras ciudades de Galicia, porque está bien, o sea, tú te acercas a ver Venecia y si estás cerca, pues vas a Trento o vas a Trieste y bueno, ya está. Sí, bueno, hay un debate sobre de todos, ¿no? Yo solo quería puntualizar una cosa, es decir, los hosteleros se quejan de que hay turistas que vienen a Santiago, solo pasan el día y no pernoctan. Los hosteleros se quejan siempre, de todo, siempre por sistema. Los de los restaurantes, los restauradores, que como el Botafumeiros por la mañana, la gente no se queda a comer y va a comer pues a las Rías Baixas. Habría que hacer 7 sesiones de Botafumeiros. Claro. Todo el día el Botafumeiros funcionando. No, y la ciudad asfixiada. El tráfico aéreo parado por el humo del Botafumeiros como el del volcán de Islandia. Los peregrinos que si no, pues lo que decíamos antes, ¿no? Pues que hay turistas que consumen más, turistas que consumen menos, el peregrino deja menos dinero. Bueno, ahora va a haber 11 años para pensar que Xacobeo vamos a hacer en el... De todas maneiras, eu entendo que quere decir Roberto. A oferta musical sí que é un plus, non? Para todo este turismo que ven.
E eu aí sí que achaco falta de planificación, porque tampouco de recibo, independentemente de que ti culpabilices o anterior goberno non deixar nada preparado, que a min constame créelo, non teño información. Entendo que pode ser lexítimo que o mellor o novo goberno decida marcar as súas directrices no Xacobeo, cun equipo propio, pero constame creer que non existirá nada marcado. Sí que é certo que para ese plus, para ese turismo internacional, hai que, polo menos, ofertar os eventos cun pouco de antelación. Non é de recibo que o fagan en pleno xuño e únicamente que a referencia de Muse, que, bueno, con todos os meus respetos vale, pero eu penso que está moito máis alixerada con respecto a outros Xacobeos e outras programacións culturales. Bueno, yo creo que el debate está abierto. Quiero zanjar ya este asunto, que tenemos muchas cosas sobre la mesa. Nos escribe José Ángel Roca Sánchez, nos deja en Facebook un comentario que dice exactamente: a mí me gustaría saber por qué se vende como un evento que beneficia a toda Galicia cuando realmente los turistas no van más que a Santiago, ni Vigo ni Coruña salen beneficiados. Bueno, es un debate que yo creo que está abierto y que probablemente los de Santiago... Una parte de seguro que van a Vigo e a Coruña, seguro. Eso foi porque me escoitou a mí falar de centralización. Pero penso que beneficias en xeral quen fai turismo no país faino dun xeito integral, non vai só a Compostela, vai a costa. Eu penso que hai un beneficio repartido, un turismo de estancia media y que... De todas maneras, no hay por qué negar la evidencia esto, y la evidencia es que el camino de Santiago va a una ciudad que se llama Santiago, y una buena parte de la gente va fundamentalmente los de Fisterra se van a enfadar contigo porque dicen que acaban allí en Fisterra. Estamos a 35 minutos a costa. No, yo creo que todas las ciudades se benefician por un motivo. Santiago tampoco puede absorber la cantidad de turistas que vienen todos los días, no hay hoteles para tanta gente, y a mí me consta que hay gente que se está alojando en hoteles de las Rías Baixas, en hoteles de Coruña, en hoteles de ciudades limítrofes, Mismonteo, y después vienen en autobús a Santiago a pasar el día, ¿no? Quiero decir que yo creo que sí se benefician absolutamente todos, ¿no? Quizás menos a lo mejor pues los de Orense, el sur, hacia el sur más tal, o los de la parte norte más de Lugo, porque bueno, hay más distancia y quizás sea más difícil ese acercamiento. Pero yo creo que en un entorno de una hora de trayecto, yo creo que se benefician absolutamente todos. Bueno, nos quedan 6 meses de Xacobeo, seguro que volverá a esta mesa de debate los resultados de este año santo. Hubo más temas hoy, por ejemplo, el balance que hizo Xaquín Fernández Leiceaga del año del curso de la temporada parlamentaria. No dejó muy bien al presidente de la Xunta. Feijóo aparece a día de hoxe como presidente que ampara, disculpa ou oculta todo tipo de actuación irregular. A verdade é que un magro balance para 15 meses de xestión dun presidente que dixo que iba a facer da rexeneración democrática unha clave do seu mandato. Bueno, hubo a continuación, poco rato después de esta rueda de prensa, una contestación del Partido Popular a través de un comunicado de prensa que firmaba Ruiz Rivas, en el que destacaba que la generosidad del Partido Popular con la oposición en la Cámara Autonómica contrasta con la máxima restricción vivida en la anterior legislatura. Según esta nota de prensa, las declaraciones de Xaquín Fernández Leiceaga son excusas de mal pagador para intentar esconder las carencias de su partido a la hora de defender de verdad los intereses de los gallegos. Bueno, se mantiene un poco el rifirrafe que se viene observando en la Cámara gallega desde que prácticamente empezó esta legislatura. Nos tenemos que ir a publicidad. A la vuelta escucharemos las valoraciones de estos comentarios de nuestra mesa de tertulianos de hoy. Sobre las 10 de la noche, continúan en directo aquí en Vía V. Escuchábamos antes de publicidad a Xaquín Fernández Leiceaga, portavoz del Partido Socialista en el Parlamento de Galicia, y esas matizaciones que posteriormente se hacían desde el Partido Popular. ¿Cómo ha sido estos meses en el Parlamento? ¿Ese tono bronco que intentábamos reflejar en este vídeo es así o ha sido productiva la cosecha? Bueno, efectivamente, en el Parlamento yo es la primera legislatura, no puedo compararla con legislaturas anteriores, es la primera vez que estoy en el Parlamento, llevo un año y muy poco como diputada.
Pero sí me sorprende la actitud de la oposición, una oposición muy bronca, una oposición desleal, no cumple lo que dice fuera del hemiciclo. Cuando llega al hemiciclo, pues donde dije digo Diego. Se vio en el caso del nombramiento del director de la Televisión de Galicia, que en principio estaban de acuerdo y luego llegaron allí al pleno y lo negaron que fuese con su consenso. En la ley de cajas primero dijeron que sí, incluso Fernández Leiceaga llegó a firmar un documento para que fuese por la vía de urgencia la ley de cajas, luego dijo que no podía ir tan rápido, votaron que sí, luego votaron que no, luego estuvieron en contra. Quiero decir que, bueno, también se ve un poco la ruptura que hay en los dos partidos de la oposición, entre ellos, pues, efectivamente hay crisis y eso también, pues, bueno, además, en vez de del tono enzarzarse... bronco participa también el Partido Popular, es decir, que esto es una estrategia, no sé cómo lo veis los otros dos, yo creo que está participando toda la Cámara, ¿no? Eso se contagia. Roberto. Sí, vamos a ver, con todo el respeto a Joaquín Fernández Leiceaga, que es buen amigo además, ¿no? Yo no tengo la percepción de que ese resumen, claro, no sé si ese corte es significativo del discurso de Joaquín Fernández Leiceaga, ¿no?, del portavoz del Partido Socialista, pero yo no tengo la percepción, aunque yo la vida parlamentaria no la sigo desde dentro, claro, pero no tengo la percepción de que la legislatura, de lo que llevamos de legislatura, se haya caracterizado fundamentalmente por digamos, en fin, protección por parte del presidente a las irregularidades de políticas y administrativas. No tengo esa percepción, ¿no? Yo creo que la legislatura ha estado básicamente centrada, en lo que llevamos de legislatura, en torno a dos grandes temas, que fueron el tema de caixas, por una parte, y el tema de lengua, por otra parte, ¿no? Y en esos dos temas, además, ni siquiera ha habido una alineación política idéntica entre los tres partidos, porque en el tema de caixas el BNG estuvo básicamente con la Xunta, prácticamente con la Xunta, o estuvieron juntos, es más correcto y más respetuoso con los dos decir que estuvieron juntos, el PP y el BNG estuvieron juntos en una operación diseñada conjuntamente, que finalmente yo creo que ha salido muy bien para el país, para Galicia, con el apoyo de mucha gente, entre otros, de manera decisiva del periódico, de La Voz de Galicia. Y sin embargo, en el tema de lengua, que es el otro gran tema de la legislatura, el tema del decreto de la enseñanza del gallego, de la enseñanza, el peso del gallego en la enseñanza, la oposición fue más, digamos, más contundente en los dos partidos, es decir, que los dos estuvieron en la oposición, aunque yo creo que el Partido Socialista traicionando su posición histórica en ese tema, absolutamente, ¿no? Es decir, que mientras que el BNG estaba actuando en coherencia con su posición histórica, que es la de defender un sistema de inmersión lingüística con el que yo no estoy de acuerdo, pero que es la posición histórica del BNG, el PSOE traicionaba su posición histórica defendiendo algo en lo que no ha creído nunca y que nunca ha defendido. Por lo tanto, yo no tengo la sensación de que ese resumen responda bien a lo que ha ocurrido. Es cierto que en las últimas semanas ha habido acusaciones de irregularidades y de corrupción, pero no tengo la sensación de que eso haya sido el elemento, no sé cómo lo ve Martiño, que haya dominado el año de la legislatura. La legislatura estuvo centrada básicamente en el debate de las cajas y en el debate lingüístico. Esos fueron los dos grandes temas y no este, que es un tema de las 3 últimas semanas o 4, ¿no? Penso que a veces cando se intentan xerar determinadas mellor dinámicas poden quedar como artificiais, ¿no? Entonces eu aí discrepo de Xaquín. Tampouco sei en que contexto estaba dito que saberlo, non? Esa análise. Home, eu si, facendo un resumen, incidiría por outra banda. Non percibo que decía Paula, tamén ao mellor é porque non estamos no Parlamento, pero socialmente tampouco dá unha sensación de que se traduza unha terrible crispación na vida parlamentar. Eu sí que creo que o goberno é un goberno de baixo perfil político, vendeuse como tecnócrata, pero coido que nin eso, que sí que rompeu nun dos grandes temas, como pode ser o da lingua común denominador, polo menos un equilibrio, ainda que fora feble, sí que provocou aí unha ruptura, e bueno, nese sentido sí que penso que non habería que falar de irregularidades, sí que habería que falar de compañías perigosas, non? Ao mellor os apoios políticos da provincia de Ourense, o voltarismo, entendido como concepto, ou determinadas dinámicas que se deron na Diputación de Pontevedra con Louzán abanderando determinadas operacións municipais, pois non falan en positivo da regeneración democrática, e aí queda no debe. E a min a sensación que me dá é que o goberno está artellado en torno a unha figura dun presidente, e que ese presidente actúa en clave centurión do Imperio Romano, que está a cobrarse aquí as cabezas suevas para presentalas en Madrid ante o César e ir sumando puntos positivos. Claro, é unha posición que me dá, porque sí que eu creo que antes preguntamos pola programación do Xacobeo,
Preguntamos polo goberno e polos conselleiros do goberno e de Mius non pasábamos. Quedábamos no presidente Centurión e o resto das consellerías. Pero, bueno, non incidiría tanto na cuestión de irregularidades como pode incidir Xaquín. Hai unha imputación, pero, bueno, tamén hai unha presunción de inocencia. E hai unha cuestión aí a valorizar, non é unha cuestión xeralizada que nin que nos debera preocupar. Pero, eu creo, de verdade, isto con evidencia de que, perdona Paula, que non te interrumpo máis que un minuto, eu creo que esa última dinámica ten que ver decisivamente co feito de que se acercan as eleccións. É dicir, eu creo que estamos xa metidos nesta pelexa electoral na que de pronto, bueno, pois empezan a aflorar as acusacións de corrupción, que logo non sei o que recorrido van a ter, non sei, isto non o sei, perdón. No, sí, bueno, ves moi Centurión, a Feijóo. No, bueno, me sorprende el análisis. Debo Centurión veralo, ¿no? Me sorprende el análisis porque me recuerda aquel vídeo de campaña del bloque, ¿no? Eu son Anxo Quintana, ¿no? Y qué decir aquel Centurión, ¿no? Para nada me veo a nuestro presidente así, ¿no? No, vamos a ver, yo me refiero a que en el Parlamento se ve una dinámica de especial crispación, ¿no? Yo sobre todo a lo mejor lo comparo con el Ayuntamiento de Santiago, en el que soy concejal, y allí hay un respeto absoluto por la palabra de cada uno. Cuando uno habla es muy difícil que le interrumpan del otro lado de las bancadas, y sin embargo en el Parlamento es constante las interrupciones cuando dices algo. Sí, hace un mes que empezamos con este programa, y desde que empezamos este programa los cortes a los que hemos podido acceder como consecuencia de la dinámica parlamentaria eran de todo menos bonitos, llamáis de todo menos bonitos, y la propia presidenta del Parlamento ha expresado en muchas ocasiones su disgusto sobre cómo transcurría porque no es el talante de la presidenta, yo creo. Pero no es cierto que eso se ha digamos, agudizado un poco en los... Yo creo que no empezó así la legislatura, ¿no? Esa es la percepción que yo tengo a través de los medios, básicamente, ¿no? Pero no lo sé, puedo estar equivocado, ¿no? Probablemente la propia situación del gobierno en Madrid está también contagiando a Galicia, ¿no? A lo mejor hay una estrategia previamente fijada desde aquí, puede ser, digo yo. Además, la proximidad de las municipales, pero que también... Hay varios factores, influye. La proximidad de las municipales puede influir. Cuando se destapó la trama agraria, a partir de ahí también se incrementó mucho la bronca del Partido Socialista. Es decir, el Partido Socialista se puso muy nervioso y a partir de ahí también fue cuando ellos iniciaron otros temas y empezaron a sacar otras acciones. Seguro que ha influido también, yo creo, el bajo perfil tanto de los dos líderes de la oposición, que yo creo que esto, en fin, es duro que alguien que está en el mismo partido lo admita. Yo tengo la impresión de que el perfil político es bajo, muy bajo, de los dos líderes, y en combinación con eso, yo creo que el perfil del gobierno, y lo decía Martiño, yo coincido con eso, el general, mientras que yo creo que el perfil del presidente es alto, el perfil político es alto, y el presidente cumple muy bien con la tarea de liderar. Sin embargo, yo creo que el perfil político, no digo técnico, que es un tema distinto, en general es bajo, y esto dificulta. ¿Por qué lo digo? Porque cuando un líder en la oposición tiene un perfil político muy bajo, le cuesta trabajo salir en los medios, le cuesta trabajo acceder a la información. Entonces, la tentación es siempre la del escándalo, ¿no? La tentación es siempre la de escandalizar. Respecto a eso, a los perfiles bajos de los conselleiros, yo quisiera puntualizar que yo creo que los consejeros están haciendo un trabajo extraordinario, ¿no? Porque lo comentábamos antes, en una situación de crisis muy complicada, donde tienen muy pocos recursos y la situación de las personas demanda que la administración autonómica se vuelque más, ¿no? Sí, a nivel social, a nivel... mejor que yo, porque te dedicas a la política, que la política exige necesariamente que uno explique lo que está haciendo. Efectivamente. A la opinión pública. Yo creo que el problema de este gobierno es que no está explicando lo que está haciendo. Quizás está haciendo muchas cosas que a lo mejor no se están explicando y no llegan a la gente. Pero eso no quiere decir que no se estén haciendo, ¿no? Yo creo que sí que sí. Bueno, vamos a seguir avanzando, porque ha habido más noticias. Me gustaría escuchar vuestra opinión sobre una de las noticias del día, que es esa operación que tenía lugar esta mañana en Vilagarcía con la detención de 11 personas vinculadas al clan de los Charlines, que por cierto se daba por desarticulado. Parece ser que no era así. Operación contra el narcotráfico en Vilagarcía de Arousa. La Policía Nacional ha realizado más de una decena de detenciones por supuesto blanqueo de capitales relacionados con el tráfico ilegal de estupefacientes. Entre los arrestados se encuentran Manolito y Melchor Charlín, hijos del patriarca de este clan, que curiosamente estaría a punto de abandonar la cárcel
tras pasar 20 años entre rejas. A falta de 12 días para que salga de prisión el patriarca del clan de los Charlines, 2 de sus hijos y otras 9 personas han sido detenidas en una macrooperación contra el narcotráfico de blanqueo de capitales. Según fuentes de la investigación, en esta operación denominada repesca también estarían implicados el líder del clan, Manuel Charlín Gama, y su hija, que al parecer seguían ejerciendo presuntamente como cerebros de la organización desde la prisión de Alhama, labor que en la calle desarrollaban sus hermanos. Esto podría complicar la puesta en libertad del patriarca de los Charlines, prevista para el próximo 17 de julio. Durante todo el día, agentes de la Policía Nacional y de Aduanas han realizado registros en varios puntos de la comarca del Salnés sin encontrar rastro de drogas. Mañana pasarán a disposición judicial todos los detenidos que han ido desfilando a cuentagotas por la comisaría de Vilagarcía de Arousa durante toda la tarde de hoy. El magistrado del juzgado número 3 de esta localidad pontevedresa podría imputar a los arrestados delitos de blanqueo de capitales contra la hacienda pública y alzamiento de bienes. Bueno, y Galicia volvió otra vez a los telediarios de Madrid como consecuencia de esta noticia, de la que parece que no nos vamos a poder librar, porque el clan de los Charlines se daba por desarticulado y parece que desde la propia cárcel seguían dirigiendo sus operaciones. El cuento de nunca acabar este. Bueno, penso que cambiaron moitas cousas, en canto bueno, te recordo que el año pasado estuvieron llegando fardos de cocaína a la costa galega. Unha cousa é que o país se sabía de entrada de circuitos mundiais, europeos, americanos de droga. Outra cousa é ao millor a permisividade malentendida que existiu pois fai 1 ou 2 décadas co tema do narcotráfico, que empezou como un tema amable, ao mellor como o tráfico de tabaco, e que acabou complicándose, e que eu estou convencido que acabou en moitos casos pois contaxiándose a outros segmentos da sociedade, incluso pois con permisividade ou con posicionamentos de mirar hacia outro lado. Eu aí coido que se deron moitos pasos adiantes, que hubo unha batalla social importante dada fundamentalmente polos cidadáns, e que, bueno, é un tema que está superado, que non quita que non siga habendo unha cuestión estructural, e que este tipo de noticias sexan noticias positivas no contexto dun problema que daría para falar como é o do narcotráfico, e daría para falar longo e tendido. Creo que non nos chegarían uns minutos aquí. Sí, o problema é sinxelo, non? Hai quen consume drogas e as drogas son ilegais, e por tanto, como hai quen consume drogas e as drogas son ilegais, hai tráfico de drogas, e isto é vai a seguir existindo. O se desarticulas un clan e mañán desarticulas outro, e pasado desarticulas outro, e un se rearticula, e o que os clans se dirixan desde a cárcel é algo que sabemos perfectamente que ocurre, porque a mafia leva o facendo en Italia desde fai moitos anos. É unha laboura permanente. Eu creo que hai que apoiar con todos os medios as forzas e corpos de seguridade do Estado para que realicen esta laboura, hai que facer unha labor moi importante tamén desde o punto de vista social, de non tolerar nada que teña que ver nin con narcotráfico, nin que as operacións vinculadas ao narcotráfico, todas as operacións de blanqueo de cartos, o individuo que compra pisos, vende pisos, ese individuo está implicado e é corresponsable dun drama terrible que haxa rapaces e rapazas enganchados a terrible esclavitude das drogas. Por tanto, eu creo que é moi importante esa combinación da loita policial, loita judicial, e da loita social contra unha peste do século XXI, que é a peste das drogas, ¿no? Sí, bueno, yo coincido con Martiño que efectivamente puede ser que estemos en otro escenario distinto al de la operación Nécora, ¿no?, de hace 20 años. Seguro, donde yo creo que sí que estamos. Y por eso creo que es fundamental que la Administración haga una labor importantísima de prevención, por lo que dice Roberto, ¿no?, porque hay muchos jóvenes que la tienen ahí, que están enganchados, y que, bueno, pues lo que hay que procurar es que la juventud no acceda, ¿no? Y por otro lado, la labor tan importante, no solo de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, sino de la propia Fiscalía, que está haciendo una labor muy importante en este tema, y yo creo que hay que seguir trabajando en esa línea, ¿no? Para dejar de ser, como tú decías, noticia en los telediarios nacionales, ¿no? Porque parece que no nos quitamos esa lacra de encima, ¿no?, de que Galicia, y sobre todo las Rías Bajas, somos punto de entrada, pues bueno, pues estratégicamente tenemos una costa muy grande, estamos en un sitio, estamos en un sitio, ¿no? Claro, sí, es una tentación, ¿no?, muy grande, ¿no? Y ahí eso es una labor permanente, ¿no? Hay que estar... rías y todo. Claro. Bueno, pasamos página informativa. Quería poner sobre la mesa las consecuencias de esa sentencia del Tribunal Constitucional de la semana pasada en relación con el Estatut catalán y un poco el papel que está jugando este tribunal en varios asuntos de actualidad. Para hablar del Estatut recordamos las palabras de Montilla, del presidente catalán, este pasado domingo. Deia que hi ha alguns que es dediquen a insultar i altres s'amaguen, perquè aquí hi ha un que està amagat.
Mariano Rajoy, algú sap el que pensa després de la sentència? Aquí ha parlat tothom, menys aquest senyor. Aquest senyor que no té criteri, que no té projecte, que l'únic projecte que té és arribar com sigui a la Moncloa per fer no se sap quina política econòmica ni quina política autonòmica, tot i que ens la podem imaginar, aquest senyor està callat. Bueno, se refería Montilla a Mariano Rajoy, a su silencio con respecto al asunto de la sentencia del Estatut catalán. Hoy mismo parece que Rajoy le recomendó a la gente del Partido Popular que no se hable excesivamente del Estatut, y en concreto Montilla hablaba de la posibilidad de que el Partido Popular esté callado por si necesita a CiU de cara a un posible pacto electoral en las elecciones catalanas que están a la vuelta de la esquina. Lo interpretamos así, consecuencias políticas de esa sentencia. Roberto, tú que... Sí, vamos a ver, yo no tengo ninguna duda de que la razón por la que Montilla está deseando que esto hable en Rajoy es para luego meterle los dedos en los ojos, no a Rajoy, que no le preocupa nada porque no es adversario electoral, sino a Artur Mas. Es decir, el objetivo es Artur Mas, como es perfectamente obvio, que está pensando que si no obtiene mayoría absoluta va a gobernar con esto, digamos, la abstención del PP. Y esa es la razón por la que el PP no dice absolutamente nada, porque no es cierto, no deja de ser verdad, no deja de ser cierto que resulta llamativo que el partido que ha presentado el recurso de inconstitucionalidad mantenga, digamos, yo no diría un silencio, porque no ha sido silencio, pero un perfil muy bajo, ¿no? Un perfil muy bajo en relación con una sentencia que puede ser objeto de profunda crítica que estamos haciendo otras personas que no tenemos nada que ver con el Partido Popular, ¿no? Por tanto, yo creo que es cierto que efectivamente el Partido Popular está en perfil bajo en ese tema, porque el Partido Popular sabe que puede necesitar mañana los votos de Convergencia para gobernar esto en Madrid. Y la mejor manera de que eso pueda ser verdad es no levantar demasiado escándalo ya con el tema de la sentencia. Bueno, se ha resuelto, punto. Para entrar un poco en harina en lo que se refiere a la sentencia, hoy estuvo en Vigo el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, y habló del Estatut y habló de la teoría aznariana del Estatut. Vamos a escucharlo y a ver si Roberto y el resto de los contertulios nos dan alguna explicación sobre lo que quiso decir Caamaño. La sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña nos dice, en primer lugar, que el Estatuto, en lo sustancial, prácticamente en su totalidad, es conforme a la Constitución, y que la visión aznariana de España, sin embargo, no es la visión de la Constitución española de 1978. La Constitución descansa en la idea de descentralización política, en la idea de reconocer la diversidad e integrarla para hacer una España más unida y más fuerte, y no en esa otra idea, defendida a menudo por el señor Aznar, de confrontar con las comunidades autónomas, de confundir la igualdad con la uniformidad de manera deliberada y de imponer en lugar de integrar. Esa España no es la que está en la Constitución. Roberto, esa sentencia del Tribunal Constitucional contradice esa supuesta visión aznariana a la que hacía referencia Francisco Caamaño. Bueno, Francisco Caamaño es juez y parte porque es uno de los asesores de la operación del Estatuto de Autonomía, por tanto, digamos que él es juez y parte, ¿no? Habla como ministro de Justicia, pero en realidad está defendiendo su trayectoria, asesorando un estatuto del cual el Tribunal Constitucional ha dicho que hay 10 artículos inconstitucionales y 20 y tantos, o sea, un quinto del estatuto, una quinta parte, que necesitan de interpretación, ¿no? Que podría haber declarado inconstitucionales si hubiera tenido el coraje de hacerlo, pero que no lo ha hecho porque no ha tenido el coraje de hacerlo, ¿no? Bueno, yo no sé cuál es la visión aznariana, si el tribunal ha dicho algo sobre la visión aznariana de España, me extraña, pero desde luego lo que sí sé es que la descentralización en España se culmina estando José María Aznar de presidente, que es quien descentraliza finalmente la última gran materia que quedaba por descentralizar, que es la sanidad. Yo, que no tengo gran simpatía política a Aznar, en fin, que no le tengo simpatía política de ninguna clase, creo, sin embargo, que Aznar hizo lo que habían hecho todos los presidentes, que es culminar la labor que le tocaba en el ámbito de la descentralización. Suárez empezó el proceso descentralizador, Felipe González le dio un gran impulso y construyó la España de las autonomías en su fase central, y Aznar acabó el proceso de descentralización, descentralizando materias importantísimas, con una gran envergadura política y una gran envergadura económica.
¿Que tenía una visión de España distinta de la de Felipe González? Seguro. No sé si distinta a la del ministro de Justicia porque ha ido cambiando con el tiempo, pero seguro que la de Felipe González y seguro que la de esto. Pero esto es perfectamente legítimo. No parece que la función del Tribunal Constitucional sea imponernos una visión de España. Martiño. Sí, bueno, estou de acordo que o mellor Aznar descentralizou cuestións administrativas de importancia, no, pero... administrativas non, Martiño, no, a sanidade non é cuestión administrativa. Bueno, administrativas ou de servicios ou de incluso cuestións públicas. Porque lle tocaba, ademais, non porque el quixera... Pero sí que independentemente dese tipo de cuestión, sí que eu interpreto que o que quería decir máis o ministro era esa recentralización que fixo do espírito cañí. De ter un concepto demasiado rígido no que era o concepto da diversidade a nivel estatal, é dicir, e o feito de que todo o mundo máis ou menos teña un certo grado de comodidade, non? Aí non ao mellor en cuestións de servicios públicos como a sanidade ou xa non en cuestións administrativas, pero sí en cuestións importantes, pero sí que ao mellor o que provocou un pouco esa saída do ministro era ese pensamento anquilosado que intentou implementar o presidente Aznar. Pero eu non entraría por aí. A min o que me dá a sensación é que se algo fracasou en este proceso do Estatuto catalán é a independencia de poderes. E digo, gran fracaso do modelo de Estado que en teoría funciona con independencia de poderes no sentido de que o Parlamento catalán e o digo eu que acredito na presencia política en todos os estamentos, pero que entendo que ten que haber unha división para un bo funcionamento dun Estado, non? Entonces, tanto en tempo na saída da sentencia acabouse convertindo nunha revista do mundo rosa sobre cando saía ou deixaba de sair, non estivo nin a altura das circunstancias e logo deu pé a múltiples interpretacións políticas. Seguro que os que estamos aquí na mesa podemos interpretacións políticas diversas, non? E ninguna coincidente. Entón, para min foi un fracaso absoluto do que ven sendo eso, a separación de poderes e un equilibrio dun funcionamento de Estado que claramente ahora isto convertiuse nun barra libre que fai sentir a todo o mundo incómodo. Pero queda tocado constitucional? Sí. Bueno, yo sí... No, Roberto. Bueno, os peleéis. Yo creo que queda muy tocado. Yo creo que queda muy tocado. Primero, por lo que ha hecho en el pasado, por haber tardado 4 años, y bien, toda esta, lo que sabe todo el mundo, y yo creo que queda muy tocado porque ha dictado una sentencia, que es una sentencia que esto, no sé si Martiño lo decía en ese sentido, que es barra libre, y que significa pura y simplemente que la Constitución es letra muerta en una buena parte de su contenido. Es decir, si es posible, si es constitucional un artículo que determina que los comerciantes tienen obligación en Cataluña de atender a sus clientes en la lengua en la que se dirigen ellas, si eso es constitucional, si eso es posible hacerlo con la Constitución, si las disposiciones en materia de lengua del Estatuto de Autonomía, si el blindaje competencial, si todas esas materias caben en la Constitución no significa absolutamente nada. La Constitución es pura letra muerta y se ha dicho desde Cataluña, se ha pedido al Tribunal deferencia. Y bueno, dado que el Estatuto ha sido aprobado, que ha sido poco deferente. Oiga, mire, es que la función del Tribunal Constitucional no es ser deferente, ni con unos ni con otros. La función del Tribunal Constitucional es juzgar sobre la constitucionalidad de las leyes. Si no, quitémoslo. Suprimámoslo y ya está. Nos queda 1 minuto y medio de programa. Reformemos la Constitución. Hubiera sido mucho mejor reformar la Constitución para hacer esto. Hay que abrir ese debate. Claro que sí. Nos queda 1 minuto y medio de programa. ¿Escaso, Paula? Sí, no, yo como cuestión previa decir que a mí no me dieron ninguna consigna de partido para no hablar de esta sentencia. No bueno, a lo mejor no te llegó porque fue esta mañana. Ya hablé en otros debates. Quiero decir que a mí no me dieron ninguna consigna y que yo sepa ninguno de mis compañeros. Esta mañana parece que hubo esa consigna. Sí, bueno, a mí aún no me llegó. Miraré después en el correo electrónico. Está por la cama. Sé prudente por si acaso. No, vamos a ver. Lo que sí es cierto que después de hablar de Roberto, la autoridad académica que nos representa, pues poco podemos decir los demás, ¿no? Lo que sí yo creo es que efectivamente con la interpretación de esos 27 artículos, los que ya declaró inconstitucionales ya son inconstitucionales, ¿no? Pero que haya 27 artículos sujetos a interpretación, lo que genera es una inseguridad jurídica importantísima, ¿no? Cuando yo creo que hay un principio jurídico fundamental y básico y es la seguridad jurídica, es decir, que todos nos sintamos seguros ante una norma, ¿no? Y lo que acaba de decir Roberto, es decir, que no sabemos si se va a interpretar con que el comerciante puede atender en catalán o en castellano, es decir, estamos hablando de un problema de seguridad jurídica importante. Tenemos que irnos, seguro que podremos volver a hablar, porque como hay una manifestación convocada contra la sentencia del Estatuto, seguro que volverá a esta mesa. Muchísimas gracias por ayudarnos a interpretar la actualidad de este día de hoy. Nosotros regresamos, como siempre, mañana en directo a partir de las 10 de la noche. Les dejamos con las cosas que serán noticia mañana. Mientras tanto, ya saben, sean felices.